Hola hermanos, mi nombre es Cecilia Espinosa y actualmente vivo en Bahrein. Es un pequeño reino que está en Medio Oriente y en este país tenemos también una tierra bastante desierta como es característica de toda esa zona. A propósito de esto, me gustaría invitarlos a un viaje por el desierto. ¿Qué les parece? ¿Me acompañan? Eh, Como en todo viaje por el desierto, nosotros necesitamos llevar algunas cosas, necesitamos estar equipados. Eh, nuestro equipo, como nosotros somos cristianos, y el viaje del que yo les hablo es un viaje por el desierto de nuestra mente. ¿Qué necesitamos para avanzar en el desierto de nuestra mente? Para avanzar en la renovación de nuestra mente, necesitamos primero la sangre de Jesucristo, que nos limpia y nos perdona de todo pecado. El bautismo en agua, que nos reviste de Cristo y nos da el poder de su palabra. También necesitamos el bautismo en Espíritu Santo y fuego, porque así recibiremos el poder que necesitamos para luchar y hacer morir toda actitud pecaminosa en nosotros. ¿Cómo sabemos que estos son el equipamiento que es útil y que es el adecuado? Porque tenemos ya un antecedente que nos dejó el Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial en las Sagradas Escrituras. Tenemos el relato del viaje por el desierto que hizo el pueblo de Israel. Recuerdan ustedes que tenemos 5 libros de la Biblia que nos hablan de cómo se conformó el pueblo de Israel y cómo luego ellos viajaron saliendo de Egipto y avanzaron por el desierto durante muchos años para luego llegar a la tierra prometida. Tenemos en los libros de historia también cómo esta nación surgió, creció y se estableció en toda esa zona hasta ser lo que hoy día conocemos como Israel. Bueno, menos historia y vamos a conocer en este momento entonces en qué se parece nuestro viaje por el desierto al viaje que realizó el pueblo de Israel. Nosotros, como cristianos, tenemos estos 3 elementos que yo les he mencionado, pero también los israelitas tuvieron esos mismos 3 elementos, porque ellos tuvieron la sangre del Cordero de Pascua, que los salvó a ellos del juicio de la muerte de Egipto. Tuvieron el bautismo en agua a través de las aguas del Mar Rojo y tuvieron el bautismo en Espíritu Santo y fuego a través de la columna de nube y fuego. Eso está escrito en 1 Corintios 10, versículos 1 y 2, por si ustedes quieren leerlo. Para mí es importante en este momento recalcar que el viaje por el desierto se refiere a el desierto de nuestra mente, de nuestro corazón, el cual necesita ser limpiado para poder lograr el objetivo que tenemos nosotros al habernos convertido, al haber salido del pecado, del mundo, y estar en este momento en camino hacia la tierra prometida, hacia el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta que es bastante similar el concepto? Ellos salieron también de Egipto para ir a Canaán. Y nosotros salimos del Egipto figurativo, espiritual, del Egipto del mundo, para ir al reino de Dios. Entonces, este trayecto a través de este mundo pudiera hacer pensar a alguno que, como estamos hablando de un reino espiritual, no necesitamos preocuparnos mucho de las cosas que ocurran en el reino terrenal. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Claro que sí necesitamos porque nosotros estamos viviendo aquí. Entonces, quiero pedirles a cada uno que piensen en las siguientes cosas que les voy a decir para que se hagan una idea de cómo será el viaje por el que los voy a guiar. Vamos a hacer nuestra ruta
va a estar dirigida, ¿cierto?, desde que salimos del mundo hasta que entremos al reino de los cielos, y lo vamos a ir comparando con la ruta del pueblo de Israel. Vamos a mencionar estas paradas que ellos hicieron, si bien no las vamos a mencionar todas, ya que en el libro de Éxodo aparece que son, en el último capítulo, si no me equivoco, son 42. Nosotros solamente vamos a ver 8 de estas paradas o lugares donde ellos acamparon, ¿ya? El primero de estos lugares donde ellos acamparon es el lugar que se llamaba Mara. ¿Recuerdan la historia? Cuando ellos llegaron a ese lugar y se encontraron con que las aguas que habían eran amargas, ellos allí se dieron cuenta de que ellos estaban sin perdonar. Ellos no se perdonaban a sí mismos. Nosotros a veces tampoco nos perdonamos a nosotros mismos por nuestros errores, por nuestras malas decisiones, y tendemos a culpar a Dios. El pueblo de Israel también lo hizo así. Ellos estaban amargos, no habían perdonado y también culparon a Dios. Entonces quiero proponerles un ejercicio que pueden hacer ustedes mañana en su devocional, y tengan una hojita y anoten quién a ustedes los ofendió de alguna manera o les hizo algo por lo cual ustedes se sintieron tan ofendidos que no lo pueden perdonar. Entonces hagan una lista ahí, espero que no sean muchas las anotaciones que hagan, pero recuerden todas las situaciones en las que alguien los ofendió, en las que alguien les dijo algo o en las que ustedes hicieron algo que pudo ofender a otro y ustedes no se pueden perdonar no haber solucionado cierta situación. Entonces hagan esa hojita, anoten esto y luego pongan también al lado qué sintieron ustedes. ¿Ya? Cuando tengan esta hojita rellena, ustedes van a presentársela al Señor en oración y le van a pedir al Señor que los libre de toda esa amargura, que los libre de no haber perdonado y que los ayude a perdonar. Porque es cierto que nosotros a veces no podemos perdonar algunas cosas, pero recordemos que no somos nosotros los que perdonamos, es Cristo que mora en nosotros el que puede perdonar. Así es que nosotros, obedientes a Él, podemos también cumplir con este propósito y podemos así limpiar nuestra mente de todas esas amarguras y rencores para poder continuar nuestro viaje en este peregrinar cristiano a través de este desierto espiritual que es esta vida. Este desierto espiritual es nuestra mente y este desierto espiritual es el tiempo que nosotros pasamos en esta tierra. ¿Ya? El pueblo de Israel continuó luego su camino y llegó a un lugar que se llamaba Elim. Elim significa refrigerio. Y en ese lugar habían 12 fuentes de agua y habían 70 palmeras. Es un lugar, un oasis en el desierto. Ahí donde todo estaba reseco, ellos encontraron este lugar maravilloso. Pero ¿saben ustedes qué hicieron ellos? Pues no agradecieron a Dios. No agradecieron ni apreciaron las bendiciones que Dios les estaba dando. Entonces así también nosotros a veces tenemos en nuestra mente un montón de cosas que no hemos apreciado y que Dios sí nos ha dado. Entonces también vamos a hacer un ejercicio en el día martes, puede ser, ¿cierto? Mañana vamos a hacer el del perdón, después hacemos este, donde también en una hoja vamos a anotar todas las situaciones que a nosotros nos pudieran parecer que estuvieron un poco donde no hemos reconocido ese refrigerio que el Señor nos ha dado. Anotemos situaciones por las cuales nosotros no hemos dado gracias a nuestro Señor. ¿Ya? Anotemos situaciones y anotemos nuestra reacción para con nuestro Padre. Y también pidámosle luego perdón a Él, entreguémosle todo, agradezcámosle por todo
y pidámosle perdón por no haber reconocido antes ese refrigerio, esas cosas lindas que Él nos ha dado. Y así nuestra mente se irá limpiando y podremos ir avanzando tanto en la renovación de nuestra mente como en este camino para que lleguemos al reino de los cielos. ¿Ya? El pueblo de Israel paró en otro lugar, en el desierto de Sin. Ese es un lugar en el cual ellos tuvieron escasez de alimento. No había agua, no había alimento. Entonces allí ellos tuvieron que aprender una lección muy importante, que fue aprender a depender totalmente y diariamente del Señor. Tuvieron que aprender allí a alimentarse diariamente de la palabra del Señor, porque en ese lugar el Señor les dio el maná, les dio ese alimento celestial que ni ellos ni sus padres habían conocido, y ellos tuvieron que aprender diariamente a ir a buscar. Dice la palabra que algunos buscaban un poquito, otros buscaban más, pero al final cada uno se saciaba durante el día. ¿Ya? Así también nosotros debemos alimentarnos de la palabra de Dios y elegir cada día porciones que leamos. A veces podemos leer un versículo, otras veces podemos leer un capítulo, algunas veces podemos leer un libro completo de la palabra del Señor. Sin embargo, nada queda para el día siguiente. Al día siguiente tenemos que volver a leer, volver a alimentarnos de la palabra del Señor. Porque cuando una persona se alimenta y cuando una persona come, ¿cierto que al otro día igual tiene hambre? ¿O ustedes comen una vez al día y el día siguiente no necesitan comer? Tal vez no lo necesiten, pero ya pasado un poquito de tiempo les va a dar hambre y su cuerpo va a necesitar alimento. Asimismo, nuestro cuerpo espiritual necesita ser alimentado. ¿Y cómo lo vamos a alimentar? Con la palabra del Señor. Incluso Jesucristo dijo: el que no come mi carne ni bebe mi sangre no es digno de mí. Así es que, hermanos, acostumbrémonos diariamente a leer la palabra del Señor. Podemos tener un cuaderno, no una hojita es muy poco. Para esto tengamos un cuaderno donde diariamente anotemos los versículos, ¿cierto? Si usted quiere, anote todo el pasaje escrito a mano, o si no, solo anote la fecha y ponga el versículo que leyó. Luego, cuando usted lo vaya meditando, va anotando después qué el Señor le ha dado, cómo usted se ha sentido satisfecho con esa palabra y qué es lo que usted ha aprendido a través de ella. Va a ser maravilloso cuando usted lo haga y pase el tiempo y usted lea después sus cuadernos y diga: en tal fecha yo leí este pasaje y aprendí tal cosa, y hoy día lo estoy leyendo de nuevo y he aprendido una nueva cosa. Es maravilloso, hermanos. Yo lo he hecho y por eso les digo que es maravilloso. El pueblo de Israel siguió avanzando, así como nosotros también lo haremos, y ellos llegaron a un lugar que se llamaba Refidim. En Refidim ellos tuvieron que aprender a orar todos los días. Ustedes saben lo que ocurrió en Refidim, todos han leído eso. Se recuerdan que allí hubo escasez de agua y como ellos no habían renovado su mente, ellos afloró de nuevo la amargura, la falta de perdón, la ingratitud, y ellos empezaron de nuevo a sentir todas estas cosas y a estar desconformes con el Señor, que tentaron a Dios. Ellos dijeron: ¿está o no está Dios con nosotros? Imagínense las palabras. Así muchas veces nosotros, cuando tenemos ciertas dificultades, llegamos a dudar de si está o no está Dios con nosotros. Y la palabra dice que eso es tentar al Señor. No debemos hacer eso. Porque ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos esa actitud? Lo mismo que le ocurrió a los israelitas. Vino Amalek y los atacó. Entonces, Amalek representa esa tendencia pecaminosa nuestra que aflora en momentos cuando nosotros estamos con ciertas presiones,
con ciertas dificultades, con ciertas necesidades, e inmediatamente Amalek ataca. Y nosotros nos sentimos en esos momentos así como se sintió el pueblo, desprotegido. ¿Y qué pasó? El Señor tuvo que darles una opción, porque Él no deja a su pueblo. ¿Qué hizo el Señor? Le dijo a Moisés que subiera a la montaña y levantara sus dos brazos. ¿Se acuerdan? Que cuando Él tenía los brazos arriba, entonces el pueblo ganaba, y cuando Él bajaba los brazos, el pueblo perdía en la batalla. Tener los brazos arriba es la actitud de la oración. Así es que, hermanos, acostumbrémonos pues a orar cada día, todos los días y en todo momento, porque esto es lo que agrada al Señor. El pueblo de Israel avanzó luego a otro lugar que se llama el monte Sinaí. En el monte Sinaí ocurrieron muchísimas cosas, pero la más maravillosa de todas es que allí el Señor les habló y ellos pudieron oír su voz. El Señor quería que cada uno de ellos les conociera y que cada uno de ellos oyera su voz. Entonces, Él les habló desde la montaña. Pero ¿qué pasó? Tan pronto como ellos no quisieron oír, porque ellos dijeron, no, que vaya Moisés y Moisés escuche la voz y luego Él nos diga. Entonces ocurrió que ellos cayeron en idolatría, hicieron el becerro de oro y toda la historia que ustedes ya conocen. Entonces nosotros, para cuidarnos de no caer en idolatría, debemos estar siempre buscando la voz de Dios, buscando oír su voz. Jesucristo dijo, mis ovejas conocen mi voz. Entonces nosotros tenemos que leer su palabra, estar en comunión con Él en oración, limpiar nuestra mente del pecado, del rencor, perdonar, ser agradecidos, y entonces vamos a estar afinando nuestros oídos para oír cómo el Señor nos quiere hablar. Muchas veces nos habla de distintas maneras. Algunos incluso podrán pensar que han oído la voz directa de Dios. Es maravilloso que eso sucede. Sin embargo, también el Señor puede hablar a través de otros medios. Él puede hablar a través de una película, de una canción, a través de un hermano que llegue con una palabra para nosotros. El Señor siempre que nosotros nos mantengamos con Él siempre va a estar dispuesto a hablarnos y a hacernos saber su voluntad. El pueblo de Israel y nosotros estamos avanzando en este camino de limpiar nuestra mente. Ahora el pueblo de Israel llegó a un lugar que se llama Tavera o Kibrot Hatava. Ya este lugar fue terrible, porque aquí sucedió que los codiciosos murieron. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener contentamiento, a estar conformes con lo que tenemos, a dar gracias en todo. No tenemos que desear más de lo que el Señor nos está dando, porque podemos caer en esa codicia que no es buena y podemos pecar delante de nuestro Señor. Y estas personas no van a prosperar, no van a llegar a la tierra prometida, van a morir, así como murieron estas personas del pueblo de Israel. Los cristianos mediocres son los cristianos amargados, que no perdonan, que siempre guardan rencores, que murmuran. Eso al Señor no le agrada. Entonces, hagamos el firme propósito de no ser codiciosos y de tener contentamiento, de estar felices con lo que tenemos, y el Señor también se alegrará de nuestra actitud. Nuestra mente debe ser llena de satisfacción, de gracias a nuestro Dios. El pueblo de Israel y nosotros, en este viaje que estamos haciendo a través del desierto de nuestra mente, al desierto de esta vida, en nuestro caminar, en nuestro peregrinar, estamos como ellos llegando a un lugar que se llama Hazerot.
en este lugar es una casa o un huerto, es un lugar de muchas cosas estrictas. Es un lugar donde Aarón y María pecaron porque se rebelaron contra Dios y contra Moisés, porque ellos murmuraron, no aceptaron el liderazgo de Moisés, cuestionaron el liderazgo de Moisés y ellos dijeron, ¿no ha hablado acaso Dios también por nosotros? Dios lo oyó y María fue castigada con lepra. Así que nosotros debemos cuidarnos, hermanos, de no murmurar y no criticar a los líderes que tenemos enfrente en la iglesia, en el país y en donde sea que hay una autoridad que el Señor ha puesto. Porque cuando nosotros hacemos eso estamos actuando en rebelión y la rebelión para el Señor es una abominación. Eso dice su palabra en Números, donde dice que para Él tanto la adivinación como la rebelión es pecado. Números 12:8 por si acaso. ¿Ya? Entonces pidámosle al Señor que nos ayude para poder orar por nuestros gobernantes, por nuestros líderes, por nuestros pastores, por las autoridades y que podamos tener entonces una actitud de sumisión a la autoridad. A la autoridad primero como mujer de nuestro esposo, ¿cierto? Del jefe de familia, de los padres, para los que tienen padres y todavía no tienen familia, no tienen hijos. Entonces todo está estructurado, al Señor le gusta la estructura y Él quiere que todos nosotros aprendamos a vivir bajo autoridad y que respetemos esa autoridad. Así que hermanos, cuando el gobierno dicta alguna ley que debemos usar una mascarilla o lo que sea, hagámoslo, estamos bajo autoridad. Y si nuestro pastor de repente un día nos manda a predicar, aunque nosotros tengamos otro plan, le decimos, sí, amén, lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, hermanos, practiquemos estas cosas porque en cada una de ellas nosotros estamos limpiando nuestra mente, limpiando nuestro corazón, estamos haciendo la voluntad del Señor y estamos más cerca de llegar a la tierra prometida, de llegar al reino de Dios. No tenemos que demorarnos 40 años como el pueblo de Israel se demoró. Podemos hacerlo a lo mejor en menos tiempo. Les quiero hablar de un lugar más en el cual el pueblo de Israel estuvo. Es el lugar de Cades. En Cades ellos aprendieron a tener identidad. Ellos aprendieron en Cades que esa palabra significa santo, sagrado o moralmente limpio. Entonces en este lugar nosotros tenemos que aprender igual a ser sanos de todo temor maligno, de toda baja autoestima de nuestro corazón. Tenemos que aprender a tener identidad en Cristo, porque nosotros somos hijos de Dios, del Dios Altísimo. Entonces tenemos que tener claro que nosotros estamos en Cristo y que Cristo está en nosotros. Si nosotros tenemos esta seguridad, el Señor se va a agradar de nosotros y Él no nos va a dejar mal, sino que nos hará entrar a la tierra prometida. No seamos como los 12 espías que aparecen mencionados en este lugar de Cades, ¿se acuerda? Que fueron 12 espías y solamente 2 trajeron buenas nuevas y para los otros todo era imposible. Se veían insignificantes delante de los habitantes de ese lugar. Se veían ellos tan pequeñitos. No confiaron en el poder del Señor, que ya había abierto el mar, había demostrado las 12 plagas, les había dado agua en el desierto, etcétera, maná que les caía del cielo. ¿Se dan cuenta? Su mente no estaba renovada, sus corazones no estaban limpios. Entonces ellos caían nuevamente en todas esas cosas y por eso dice la palabra que ellos eran de dura cerviz. Ellos no entendían. El Señor quería que ellos aprendan la lección y ellos no la entendían. Pero el Señor tenía paciencia con ellos. Les daba ciertas aflicciones
cada cierto tiempo para ver qué es lo que había en su corazón. Les daba ciertas carencias, que pasaran ciertas necesidades para que ellos aprendieran a depender del Señor, para que ellos supieran que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estos principios que yo les he mencionado ahora en tan corto tiempo nos ayudarán a nosotros si los practicamos a diario, si constantemente los tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, y nos van a ayudar para que nosotros, como el apóstol Pablo, podamos decir: he acabado la carrera, ¿cierto? He guardado la fe y por lo demás me está guardada la corona de justicia. No solo a mí, sino a todos los demás, dice el apóstol, a todos los que logren este camino. A mí me gustaría, hermanos, que podamos hacer una meditación diaria en todas estas cosas, que diariamente tengamos en cuenta en qué lugar estamos, en qué principio espiritual estamos fallando, y que podamos corregirnos, que podamos doblar nuestras rodillas y pedirle perdón al Señor, y que podamos pedirle que nos guíe para que podamos entrar al reino de los cielos con un corazón y una mente renovados, porque si no vamos a tener que quedar fuera, así como quedó fuera la mayoría del pueblo de Israel, que no entró a Canaán, ni siquiera Moisés entró. Entonces, hermanos, no miremos nosotros en menos a nadie, sino que todos unánimes trabajemos en la palabra del Señor, en su obra. Cuidemos nuestros corazones, cuidemos nuestra boca de lo que decimos, y aprendamos estos principios y compartámoslos con nuestros hermanos. Compartámoslos con aquellos que nos están escuchando hoy día, compartámoslos con nuestra familia, con aquellos a quienes nosotros amamos, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras hermanas, hermanos, madres. Compartámoslo con ellos para que ellos también lo entiendan y podamos todos entrar al reino de los cielos. Amén.